Y saludo con muchísimo gusto al doctor Giuseppe Lobruto. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Ricardo. Un gusto saludarte como siempre todos los martes. Gracias por estar aquí y bueno, pues con muy buenos temas cada semana. ¿Qué nos presentas el día de hoy, Giuseppe? Mira, en un mundo convulso en el cual estamos frente a la dramática guerra en Medio Oriente, hoy quiero tocar un tema que se refiere en cambio a la desigualdad, que es un tema poco tratado, en el cual Papa Francisco, en un encuentro entre conservadores, lanzó un llamado para que las grandes fortunas del mundo pudieran, digamos, pagar impuestos para reducir las desigualdades. Es un llamado que, digamos, llama la atención en cuanto al momento en donde lo hace y en cómo lo hace, recordando que en 2021 la misma OCDE hizo que 141 países firmaron, digamos, un acuerdo en el cual se comprometen a que las grandes multinacionales pagan por lo menos el 15% de las ganancias de impuesto y que todavía no está vigente, no se aplica. Y esto porque después de la pandemia, el 0,001% de los más ricos han visto, digamos, sus fortunas aumentar en un 14% y digamos, el 50% de la población mundial detiene el 2% de la riqueza, mientras que el 10% el 70% de la riqueza. Son datos abrumadores que también reflejan la manera en la cual vivimos en un mundo cada vez desigual, con muchas guerras, y estas guerras, empezaba por eso el tema de la invasión de Israel en Líbano, que trataré la semana que viene, pero porque todas estas guerras que hay a lo largo de años del mundo aumentan de manera drástica las desigualdades. Oye, exacto. Qué bueno que lo tocas porque el modelo de las guerras es un modelo de negocio, sin duda alguna, ¿no? Es decir, sí, las guerras producen o hacen producir ciertos productos que, bueno, pues están muy bien ubicados a ciertas élites, ¿no? Y pues los que los pagan, pues es la gente, ¿no? Con impuestos, con muchas cosas, pero además los costos en vida son tremendos, ¿no? Es decir, este modelo que cuando hay inclusive hasta recesiones, pues se inventan guerras para salir de ellas. Eso es Así terrible, es. ¿no? Es terrible lo que No es, vivimos. no es nuevo. En el No es nuevo. 2016 publicaba un libro, no sé si se acuerdan, fue bastante publicitado en la UAP, se llamaba La economía del terror, Mediterráneo Oriente Medio en un mundo en crisis, en el cual efectivamente decíamos que el modelo del neoliberalismo a lo largo de años del mundo ha sido también el de fomentar las guerras en regiones en el cual sirven para alimentar estas economías de guerra, pero sobre todo para acaparar recursos naturales. Y todo ello, querido Ricardo, lo que hace es aumenta de manera desproporcionada las desigualdades. Si a eso añadimos el hecho de que después de la pandemia el 0,01% de la población mundial ha visto aumentar de manera desproporcionada de un 14% su riqueza, mientras que la gran mayoría de la población se ha ido empobreciendo, nos damos cuenta que estamos en una situación dramática, sobre todo en lo que se refiere a varias áreas del planeta Tierra. Recordemos África, por ejemplo, que encuentra una grave crisis de pobreza y de desigualdad, y sobre todo esto también tiene efectos sobre las enfermedades como la viruela del mono, en el cual, por ejemplo, en algunos países de África Central no había ni siquiera dinero para las vacunas. Y en la misma América Latina ha sido impactante igual lo que generó la pandemia, las desigualdades que se generaron y cómo que es otro tema que me gustaría tocar, cómo se ha permitido, digamos, que las grandes riquezas o los grandes multimillonarios no pagaran impuestos. Claro. Oye, bueno, hay dos casos ahí que me saltan mucho, ¿no? El caso de África, efectivamente. Además de, bueno, las condiciones precarias, muy precarias, económicas, sociales, el tema de las enfermedades, ¿no? Si nosotros analizamos los índices de VIH, son espeluznantes. O sea, estamos hablando de casi de dos cifras el tema de los contagios, y eso pues se suma a esta viruela, las condiciones económicas. Digamos, hay pues una estrategia muy bien dibujada hacia dónde penetrar este tipo de políticas que son espeluznantes, Giuseppe. Así es, porque la desigualdad económica tiene efecto en todas las demás áreas, la salud, la educación y como tú bien decías,
en estas áreas con mucha pobreza y con muchas desigualdades. Son dos conceptos diferentes, pero que también los dos lo que hacen es, digamos, hacer que la gente viva en condiciones desesperadas, el tema del agua, por ejemplo. Entonces, una mayor desigualdad implica también menor acceso, por ejemplo, a las medicinas, menor acceso a la educación, menor acceso a otros servicios de bienestar social que a lo mejor en otras partes del mundo en menor o mayor posibilidad se tiene acceso. Y eso es la gran tragedia del siglo XXI. Lo que Papa Francisco, de manera atinada, además recuerdo en un encuentro entre conservadores, llama la atención para hacer un llamado, diciendo que algo que digamos que es, digamos, llamativo, cuando dice, es de verdad para dar vergüenza el hecho de que haya este tipo de acumulación sin ningún límite, cuando hay Exacto. gente que muere de hambre, que muere por no tener acceso a un medicamento que a lo mejor en otra parte del mundo es algo común que te encuentra en cualquier otra, en cualquier farmacia. Eso es lo que debemos nosotros a través de esto, de este programa, como de eso se trata, ir sensibilizando, porque el mundo cada vez más tiene efectos tremendos en cuanto a la desigualdad. Y decir también, por ejemplo, los datos que nuestro país, en los últimos, a diferencia de los últimos 35 años, ha disminuido el índice de Gini, que mide la desigualdad. Más se acerca a uno, más desigual un país, más se acerca al cero, menos desigual es. Y esto ha permitido también una disminución de la pobreza. Según los datos del Banco Mundial, del 9.5 millones de personas han dejado, digamos, el límite de la pobreza. Eso significa que han mejorado sus condiciones de vida. Pues sí, ese es el objetivo y ojalá todos caminemos hacia allá, porque bueno, pensándolo bien, Giuseppe, no sé qué opines, yo no soy economista ni nada, pero entiendo que, bueno, pues crear el bienestar económicamente es muy rentable, ¿no? Sino más bien lo que se observa es un profundo racismo quizá, ¿no? Esas perspectivas que tampoco dejan avanzar la economía y el desarrollo de forma más horizontal, Giuseppe. Efectivamente, uno de los elementos esenciales de la desigualdad es el clasismo, el racismo, digamos, en el cual se margina a cierto tipo de población que por su raza, por su etnia, por su color de piel, históricamente ha sido relegada en las peores condiciones. Eso es uno de los grandes retos que tiene la humanidad en este siglo, porque al aumentar la desigualdad empeoran las condiciones de todos, porque no tiene sentido vivir en una sociedad en la cual poco tienen mucho y muchos no tienen nada, Claro. porque es una sociedad que no funciona. Me acuerdo yo cuando estudiaba hace unos años ya, nos hacían esta metáfora, esta analogía, perdón, con una ciudad donde hay 4 rascacielos y todo lo demás bajito. Y eso lo que significa que la teoría del goteo, del desarrollo económico, es decir, que si uno se hace más ricos por goteo va a llegar el bienestar para todo eso, no ha funcionado y está totalmente demostrado que es un fracaso ese tipo de política, que hay que ir hacia otro tipo de política que se apoya a los que menos tienen y sobre todo que se crean las condiciones de bienestar social, como tú bien dices, que se refiere a tener mejor condición de acceso a la salud, a la educación, a mejores condiciones de vida. Eso es, creo que, hacia donde la humanidad tiene que ir, porque por lo contrario estaremos cada vez más frente a pandemias, a guerras, a luchas entre países. Por eso empezaba esta transmisión hablando de la guerra en este momento entre Israel y el Líbano, porque esto claramente, estas guerras van a causar todavía Sí. más desigualdades y más pobreza. Así es. Giuseppe, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. También abrazo a toda la comunidad del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y pues nos vemos el siguiente martes. Así es, hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias. Ahí está la voz del doctor Giuseppe Lo Bruto.